Estamos ya en la mesa de alimentación, un tema también muy preocupante porque en el supermercado vemos muchos productos procesados, ecológicos, con diferentes sellos y distintivos de calidad. Vemos también mucho producto importado. Y es un tema también preocupante porque tan solo el año pasado se notificaron en España más de 180 alertas alimentarias, según los datos del Sistema Europeo de Alerta Rápida sobre Alimentos y Piensos, RASIF. La mayoría de ellas estuvo relacionada con la presencia de microorganismos, pero también con algunos cuerpos que podríamos definir como extraños, y luego también con la presencia de alérgenos, un tema también muy preocupante para todas aquellas personas que tienen alergias y necesitan seguir una dieta muy específica. Pero ¿son los únicos problemas que hay en un consumidor? ¿Qué nos podemos encontrar en los lineales? ¿Son realmente los alimentos ecológicos 100% ecológicos? ¿Son igualmente sostenibles si lo importamos de países tan lejanos como, por ejemplo, Australia? De todos estos temas y otros muchos más vamos a hablar con dos expertos que nos acompañan en las jornadas hoy de ADICAE, como es Azucena, especializada en economía agroalimentaria e investigadora del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón y miembro del Instituto Agroalimentario de Aragón, IADOS. Muchas gracias, Azucena, por estar con nosotros. Bienvenida a las jornadas. Y también está con nosotros Juan Laborda, que es ingeniero técnico agrícola e ingeniero de montes y que actualmente trabajas en la sede del Centro de Estudios Rurales de Agricultura Internacional en el CERAI Aragón. Gracias también por estar con nosotros. Os lanzo la primera pregunta. Vamos a hablar de alimentación ecológica. ¿Son realmente los alimentos ecológicos ecológicos? ¿Los podemos definir así? Aunque lleven ese sello, muchos llevan ese sello, que lo vemos en el supermercado, pero ¿son realmente ecológicos? Si llevan el sello, lo que nos garantiza es que ha pasado una auditoría anual, como mínimo, con inspección en campo, con toma de muestras de producto y un control de toda la trazabilidad, desde los productos que se utilizan para producir hasta las ventas. O sea, de eso no debería haber dudas, porque para eso los agricultores y ganaderos que pagan un sello ecológico lo pagan precisamente para esto, ¿no? Entonces, si realmente lo que lleva el sello ha pasado por un proceso de certificación, para mí no tiene absolutamente ninguna duda. Y lo demás sería un poco, habría que discutir de semántica, ¿no? De qué consideramos ecológico, no ecológico. Pues bueno, ahí ya el melón es bastante más amplio. Hombre, desde el punto, no existe evidencia científica que demuestre, como ha comentado él, que los alimentos ecológicos son más saludables que otro tipo de alimentos. Pero lo que sí que está cierto es que en los estudios que se hacen sobre los consumidores sí que los perciben como más saludables. No solamente en España, sino en otros países. Y sobre ese tema ha habido muchos estudios. Entonces, bueno, al final se compra aquello que tú percibes, independientemente de la realidad que te pueda hacer un estudio científico. Entonces, los consumidores sí que los están percibiendo como más saludables. ¿Y más sostenibles? Porque vemos que algunos productos ecológicos que tenemos en los lineales del supermercado, por más que lleven ese certificado o se comercialicen con esa etiqueta de ecológico, proceden de países muy lejanos, algunos de Australia, otros de Alemania, otros sí que son más próximos, de la Comunidad Autónoma de Aragón o de España. ¿Realmente ser ecológico es sinónimo de ser sostenible? Solo por el sello, como bien has dicho, has dado unos cuantos ejemplos que obviamente no es sostenible estar trayendo un alimento de la otra punta del mundo por mucho que lleve el sello. Pero bueno, es que la sostenibilidad es un aspecto en el que influyen muchas variables, ¿no? Habría que ver. Pero sí, a priori, por eso nunca se habla, por lo menos desde organizaciones como CERAI, nunca hablamos solo del ecológico, hablamos también de otros conceptos como proximidad o como temporada, o sea, hay más cosas más allá. Desde luego, los ejemplos que tú has dado, traer un alimento ecológico de Australia no es sostenible, obviamente, sobre todo si lo tenemos aquí, que en principio todo lo que se hace en Australia se podría hacer aquí. En cuanto al saludable, un pequeño matiz a lo que ha dicho Azucena. Es verdad que a nivel de bibliografía es complicado encontrar, pues porque la metodología científica es lenta y hace falta, o sea, es un trabajo muy meticuloso y no sale la evidencia de la noche a la mañana, sobre todo si nos dedican recursos a ello, que es el caso. O sea, hay mucho más estudio o más capacidad de pagar estudios desde un lado de la película o desde un interés de esa pregunta hacia el otro lado de la pregunta, pero hay dos cosas garantizadas con el producto ecológico, es que no se le ha pulverizado encima una gran lista de pesticidas que sí que se pulverizan en un producto convencional, o como se les llama, por comparar con el ecológico. Y luego lo que sí que hay estudios es que un alimento que crece más lento, que esto suele pasar cuando es un alimento orgánico, no es garantizado, pero tienes muchísimas más probabilidades
retiene más microelementos en su composición. Normalmente los estudios que se hacen a nivel de composición de alimentos van al macronutriente, pero hay otro mundo que son los micronutrientes, que aun por estar en pequeñas cantidades son también importantes en el organismo, y de esto sí que hay evidencia científica, ¿no? Que en las variedades locales o que el cultivo ecológico, por ejemplo las carnes, esto está demostrado, tienen un nivel mayor de micronutrientes que una misma producción hecha en convencional. Es que es verdad que a nivel de metodología científica es muy difícil de controlar. Sí. Hablando de sellos ecológicos, también hay agricultores que tienen problemas y dificultades, a veces porque ese sello del que estabais hablando, esa certificación, tiene un coste y no pueden asumirlo. ¿Estáis detectando esta situación, Azucena? Sí, en algunas charlas que yo he ido a dar y en algunos estudios que he realizado, hay agricultores que dicen efectivamente que no pueden pagar lo que les cuesta certificarlo de manera ecológica, pero claro, ellos dicen, mis productos son ecológicos. Hombre, sí que siguen los estándares ecológicos, pero no se pueden vender como ecológicos, eso está claro. Si no llevan el sello, no se pueden vender como ecológicos. Los tendrán que vender como convencionales, aunque realmente puede que no sean. Claro, y si el productor puede permitirse el lujo porque es extraño hoy en día, de poder contarle a sus clientes cómo han producido ese alimento, pues es una manera, o sea, los certificados al final lo que compran es una confianza que no podemos tener por cómo se distribuyen los alimentos. Entonces, hay productores que no les interesa o no les compensa ese gasto. Estamos hablando de unos entre 400 800 euros al año según tu explotación y si haces transformación o tienes tienda, otras variables que hay. Tampoco yo lo veo un gasto en una empresa, 400, 500 euros al año, que no dejes de hacer por eso. Que los hay que les fastidia, eso es cierto, yo también me los he encontrado, como decía Azucena. Pero normalmente quien produce en ecológico, si está vendiendo en unos canales estándar o supermercados o tiendas o exportando, desde luego creo que es un pago, o sea que ya que estás produciendo, produces menos kilos por metro cuadrado, pues el quitarte por 800 euros máximo al año, quitarte la posibilidad de vender con una etiqueta que te compra esa confianza más allá de tus fronteras, no lo vería un motivo como para dejarlo. Otra cosa es que fastidie, que eso sí que lo entiendo muy bien, que quien paga es quien hace bien las cosas y quien las hace de otra manera, que tiene un impacto más negativo, pues no tenga que pagar nada, ¿no? Para esto. Esa parte de enfado la entiendo, pero que sea un motivo económico 100%, y yo tengo mis dudas de que realmente esté justificada esa decisión. Ya te digo, o lo necesitas o no lo necesitas. Y debería apoyarse más la agricultura ecológica, porque parte de esos agricultores que no pueden certificar no es solo por una cuestión meramente económica. Venimos de altos costes en los sistemas de producción que han puesto en jaque a muchos agricultores y ganaderos, pero también muchos se han quedado fuera de las ayudas que se conceden a este tipo de producción. Entonces eso también ha dificultado esa certificación. No sé si consideráis que hay que ir la sociedad hacia un mayor apoyo por parte tanto del consumidor como también desde las instituciones. Vamos, yo creo que está claro cuál va a ser mi respuesta. Sí, tu respuesta está claro que sí, ¿no? O sea, para mí el dinero público debería ir para cosas que tienen beneficios públicos, es decir, que van para toda la población, como es el caso de la agricultura ecológica. Entonces, para mí no tiene ninguna duda. A lo mejor una manera porque esa barrera creo que hay de no me quiero certificar, muchas veces tiene más detrás una razón de coste, no de coste de lo que pagas la certificación, sino del tiempo que dedicas a llevar esa auditoría de la que hemos hablado antes. Esos son papeles, y ya esos papeles no te quitan los papeles que tiene que hacer cualquier agricultor o agricultora. O sea, es añadir más papeles. Eso sí que echa para atrás a mucha gente, a muchísimo. Y ahí sí que yo conozco muchos casos de ganaderos que es algo que están prácticamente trabajando en ecológico, pero que dicen, lo último que necesito es un papel más. Pues eso, por ejemplo, podría ser una manera de apoyar desde lo público, pues que sea, ¿no?, el facilitar un poco esa burocracia, ¿no?, de alguna manera. Vemos en los supermercados también sellos ecológicos que se comercializan como alimentos de proximidad, vemos diferentes etiquetas, el semáforo nutricional. ¿Esto es fácil para los consumidores? No, para los consumidores es muy complicado. De hecho, ellos lo dicen, que a la hora de comprar, claro, no pueden atender a toda la información que aparecen en los productos, y entonces eso está creando una confusión. Lo que pasa que, bueno, yo como consumidora, ya no voy a hablar con mi jugadora, claro, tú cuando haces el esfuerzo de comprar un alimento por primera vez, sí que te tienes que leer todo y hacer el esfuerzo de interpretarlo y de saberlo.
pero luego ya compras por inercia. Si te ha gustado ese producto, lo sigues comprando. Entonces tampoco es tanto el esfuerzo que yo creo que requiere a largo plazo. Pero bueno, sí que es cierto que los consumidores en el acto de compra no dedican más de 5 segundos en decidir un producto, y entonces aquello que más les llama la atención, pues lo que sea, a las personas que están más motivadas por un producto ecológico se fijarán si lleva ecológica o no, las personas que estén más interesadas por la salud pues se leerán la información nutricional, pero claro, tanta información no la vas a absorber en un producto. Vemos también en los lineales un auge de productos procesados y luego también con muchos aportes, que si vitaminas, que si proteínas. ¿Realmente esto es una opción saludable y debe ser aconsejable desde un punto de vista de la salud tomar estos productos, o debería ser más bien una recomendación médica en el caso de algunas pautas? No sé si, Azucena, conocéis estudios y tenéis conclusiones en este sentido. Lo que está claro es que lo que deberíamos seguir, y eso nos lo están diciendo los medios de comunicación, los expertos en salud, es que hay que comer una dieta equilibrada y variada. Y sobre todo con alimentos frescos que tú te cocines de la manera más simple y sencilla, pues quitando los fritos o procedimientos que lleven más calorías. Entonces eso está clarísimo. ¿Por qué surge tanto el tema también de los complementos alimenticios? Claro, porque si tú empiezas a llevar una dieta desequilibrada, sí que puede haber deficiencias. Y si hay deficiencias, dices, bueno, pues me falta este mineral, pues yo lo quiero tomar. Entonces, o bien te lo añaden en un yogur, o bien te lo tomas en complemento alimenticio. Pero no tendría por qué ser necesario. Eso es que estamos haciendo los consumidores y la sociedad en general, estamos haciendo algo mal. ¿Tú qué opinas, Juan, de los alimentos procesados? ¿Crees que debería limitarse a lo mejor su consumo, o que no estén en esos primeros lineales, o quizá los más accesibles, ¿no?, a la vista del consumidor? Al final, el mejor alimento es el que no tiene etiqueta, ¿no? Sí. Unos garbanzos no llevan etiqueta para decir son garbanzos, o una zanahoria, pues no tiene que poner que es una zanahoria. Entonces, si partiéramos de ahí, ahora, una vez que tenemos que empezar a leer etiquetas y procesados y tal, ¿qué pasa? Partiendo de esa base de que tenemos una educación alimentaria muy precaria, pues más que prohibir, que no va mucho con mi estilo eso, yo lo que sí que tengo claro es que si son unos alimentos que demostradamente son perjudiciales para la salud y conllevan un gasto público en sanidad, entre otros, ¿no? Pues luego hablaremos a lo mejor de envases y demás, pues entonces por lo menos que tengan unos precios justo. O sea, el tabaco se grava con impuestos porque es perjudicial para la salud y luego tiene unos costes, ¿no? Pues esto para mí, desde mi punto de vista, debería ir más por ahí, y a lo mejor con advertencias más fuertes, como hay en algunos países de América Latina, pues para que la gente pueda tomar las decisiones más allá de prohibir, ¿no? Es como, pues bueno, por lo menos equilibrar los precios, que no sean más baratos cuando realmente hay muchos costes de ese alimento procesado que estamos pagando entre todos, vía impuestos, o yo iría más por ahí, a la hora de intentar equilibrar un poco la balanza a la hora de que el consumidor elija. Y rompiera también la carne de laboratorio, de los diferentes estudios, Azucena, ¿qué nos dice sobre la carne de laboratorio? Bueno, la carne de laboratorio es un presente y un futuro. Ahora se están produciendo en algunos lugares se están vendiendo en supermercados, como por ejemplo en Shanghái, creo, pero todavía estamos un poco lejos porque la producción es pequeña, los precios son caros. Muchos países todavía no tienen permitido, por ejemplo en España todavía no, en Europa no se permite todavía el consumo de carne de laboratorio. No está claro, sí que ha habido estudios sobre consumidores, pero no está claro que los consumidores vayan a aceptar este tipo de carnes. Y hasta qué punto va a ser un segmento más grande o más pequeño de consumidores los que lo acepten. ¿Y puede ser sostenible la demanda de proteína actual con un sistema ganadero como los que hay? Porque está de proteína animal, sí. A ver, la demanda de proteína animal ha aumentado mucho, pero en los últimos años se está viendo que sigue aumentando, pero a un ritmo más lento, sobre todo porque en los países desarrollados, por ejemplo en el entorno de Europa, está disminuyendo el consumo de carne. Entonces, bueno, pues probablemente, como cada vez se están promocionando y se están lanzando en el mercado también otras alternativas de proteínas, probablemente el mercado se va a ir regulando. ¿Cómo es esa demanda? De momento estábamos ahí en línea, pero en esto es un tema en el que podría hablar mucho rato, de carne más que la industrial, o sea, la sintética esta nueva. No estoy muy puesto, solo he leído alguna cosita. Según tengo entendido, las inversiones que hay que hacer para producir a escala industrial, que eso sí que lo has nombrado, que ahora se produce en pequeñito,
para producir y ser viable, pues son inversiones de muy difícil retorno, y cuando son inversiones de muy difícil retorno ya sabemos quién se las puede permitir y quién no. Entonces volvemos un poco al mismo problema. Es una cosa que seguiría fomentando el oligopolio dentro de la cadena alimentaria, pero es que además a nivel energético, que en el fondo todo el problema de la carne que tenemos hoy en día se puede abordar desde un enfoque energético. Al final el problema que tenemos hoy en día en el mundo y en el sistema alimentario es un problema energético, ¿vale? Viene un poco de, pues, no voy a entrar ahí, pero se puede analizar todo en términos energéticos. La carne de laboratorio necesita mucha energía para ser producida, necesita unos laboratorios súper estériles, o sea, la fabricación de toda la infraestructura necesaria para producirla también tiene un coste energético. Entonces habría que hacer, y no lo he hecho ni lo he leído, un estudio un poco comparando a nivel energético qué es más viable, si tener unas ovejas aprovechando unos rastrojos, que es de un cereal, ¿no? Que es como, por ejemplo, aquí en Aragón se ha producido carne durante mucho tiempo. Si comparáramos así, yo tengo mis dudas de que vaya a ser más sostenible la carne de laboratorio. O sea, ahora mismo yo creo que se ha hecho un cambio en los últimos menos de 100 años. Hemos pasado de comer cordero, cabra, cabrito y en menor medida ternera, a ahora ¿cuál es la carne más consumida? Cerdo y pollo. Pero ahí también hay una clave importante de si es más sostenible, si no es más sostenible. O sea, desde luego los cerdos y los pollos compiten con nosotros por la tierra fértil, por el agua, cosa que los rumiantes hasta ahora, en un manejo extensivo como se han manejado hasta hace menos de 100 años, era un complemento, era economía circular. O sea, eran nutrientes en el campo, era energía en cerrar ciclos de energía. Pues bueno, pues esto yo creo que valdría más volver a apostar por esos modelos, que obviamente es una carne más cara. Volvemos un poco a lo de antes, ¿no? Más cara, ¿por qué? Porque hay unos costes, tanto positivos como negativos, que no van en el precio, van en los impuestos. Entonces, para mí, la solución al problema de la carne, que es que desde luego ahora se come más carne de la que es sana y de la que es sostenible, en eso no hay ninguna duda para mí, sería cambiarlo por menos carne de mejor calidad. Esto ya es lo que se viene demandando desde muchas organizaciones que trabajan por la ganadería. Ponías de manifiesto además el precio, que muchas veces el consumidor elige por precio. ¿Debería haber una mayor conciencia por consumir estos productos de proximidad? ¿El consumidor debería apoyarlos y generar esa economía local? Sí, los consumidores realmente tendrían que apostar por consumir productos de proximidad, porque tienen muchos beneficios. Tienen beneficios pues, para el medio ambiente, pero también tienen beneficios para ellos, porque son más frescos, son más gustosos, o sea, tienen unos parámetros ya para tu propio bienestar mucho mejores. Totalmente de acuerdo. Es que para mí, ahora llevo 4 años trabajando en estos temas con un grupo de productores del Pirineo aragonés que se llama Mincha de aquí, y justo, o sea, es que es como después de 4 años dando los cabezazos, la conclusión es un poco esta. No es tanto el precio, porque además los precios ahora mismo ha pasado una época en que nos estamos acercando cada vez más, sino el tema de los hábitos y los canales. O sea, y estoy de acuerdo en que la administración ahí lo que tiene que hacer es compensar una situación desigual, que es en la que 1 de cada 2 euros gastados en comida se gastan, bueno, ahora ya son más de 1 de cada 2, son casi el 67% de la cuota de mercado de alimentación la tienen 4 supermercados o 5, que no nos valen para producir, o sea, para vender los productos directamente del productor por diferentes motivos. Pues es una situación a corregir bajo el poder público, así pienso yo. Vamos a hablar también de desperdicio alimentario, que es un tema también importante de actualidad. ¿Qué puede hacer el consumidor? ¿Qué papel tiene para evitar pues que toneladas muchas veces al año acaben en la basura? Yo he estado buscando unas cifras porque las había oído, entonces, por ejemplo, según el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, del total de alimentos desperdiciados en el año 22 a nivel mundial, el 60% corresponde a lo que desperdician los hogares, que es una cifra muy importante. Entonces, el consumidor tiene que hacer mucho.
¿Qué podemos hacer? Bueno, pues podemos hacer a veces cosas muy, muy sencillas. O sea, cuando vamos a comprar, planificar, ver lo que tienes, lo que no tienes y lo que vas a... O sea, cuando tú planificas una compra, ya tienes que planificar cuándo la vas a elaborar y cuándo la vas a comer, ¿vale? Entonces, eso es muy importante. Luego, evitar ir al supermercado y porque haya promociones, comprar las promociones. Si tú sabes que lo vas a cocinar, o sea, que lo vas a cocinar y que lo vas a comer, bien. Pero si no, bueno, pues hay que ser un poco... Hay que tener un poco en cuenta esto. ¿Qué más se puede hacer? Aprovechar los alimentos al cocinar, aprovecharlo todo. Yo, por ejemplo, bueno, a mí me encantan las verduras, entonces yo de las borrajas me como los peciolos, pero las hojas hago un puré que está buenísimo. Yo no tiro ni las hojas de las borrajas. Entonces, bueno, y luego entender también las etiquetas para no comprar algo que a lo mejor quede un poco tiempo para que caduque y tengas que acabar tirándolo. Y aprovechar también las sobras de lo que tú haces, bueno, la cocina de aprovechamiento, que antes en todas las casas, de hecho, tenemos muchas recetas como las croquetas que vienen de la cocina de aprovechamiento, entonces no tiras nada, todo eso puede aprovechar. Entonces yo creo que esto es muy importante y sobre todo es inculcárselo a las nuevas generaciones, porque son los que van a tener que... Nosotros ya a lo mejor estamos un poco viciados, ¿no? También se nos tiene que informar y tenemos que intentar cambiar, pero claro, cambiar a una persona mayor, pero claro, eso hay que decirlo en las nuevas generaciones porque van a ser los que luego no desperdicien. También los supermercados tienen desperdicio alimentario, se cierra la persiana, la fruta se pone mala, todo caduca, debería haber buenas prácticas y no sé si habría también que tener una legislación que obligase o que por lo menos instase a que hubiese esas buenas prácticas. Vamos, yo creo que sí, yo creo en esto... En el tema del desperdicio y en el tema de qué puede hacer el consumidor, yo creo que la responsabilidad es proporcional al impacto que tiene la decisión de un jefe de una cadena de supermercado o de una persona comprando en su nevera, ¿no? Pues en el tema del desperdicio es un poco lo mismo. Aparte de los consejos que ha dado Azucena, que son los que afectan a cada casa, ¿no? Y que no estoy diciendo que haya que pasar de ellos, pero mirar a ver también arriba, ¿no? Esto es como... Siempre con el tema de las drogas la gente dice, ¿por qué van al menudeo si podrían ir al que trae en barco y con eso se acabaría todo? Pues un poco parecido, ¿no? En realidad, porque los consejos que ha dado Azucena pasan por cambiar nuestros hábitos de consumo. Cocinar más, aprovechar restos, es cocinar más, que también nos sirve para comer más sano y más sostenible. Comprar más frecuentemente, no hacer compras de un mes, porque si no ese aprovisionamiento es un coste que antes asumía el vendedor, ahora lo asume el que compra también, porque lo que tú compras para un mes y es más probable que se te estropeen las cosas que si compras para una semana. Y luego ya ir elevándonos al escalón siguiente, que es la responsabilidad un poco de la distribución, que es quien hoy maneja toda la cadena de valor alimentario, tenemos que tener en cuenta que un producto vendido en lineal por pura psicología del consumidor tiene que ser bonito, con lo cual has tenido que tirar los feos, que valían igualmente para comer. Ahí ya viene una parte del desperdicio. Y luego el tema de las distancias. Cuanto más lejos viene algo, más mermas hay en el transporte. El tema de la temporada. Cuanto más almacenas, el almacenaje tiene un coste en que se va estropeando el producto en la cámara. Las manzanas pueden estar hasta un año en la cámara. Durante ese año van cayendo. Eso es desperdicio, ¿no? O sea, si tú consumes algo de temporada, no te eliminas el desperdicio, pero es más probable que sea más bajo. Entonces, yo creo que por ahí también hay una parte, ¿no? que habría que exigirle a quien, no sé, a quien está al final ganando más pasta y quien tiene más impacto en sus decisiones. Vamos también con envases sostenibles, llegamos ya a la última pregunta, porque nos vamos quedando sin tiempo. ¿Es viable que puedan estar en toda la cadena de suministro y utilizarlo en todos los productos? Bueno, yo lo que puedo decir es que cada vez, si vas al supermercado, ves que hay más envases biodegradables y reciclables cada día. ¿Por qué? Bueno, pues porque existen unas regulaciones y unas directrices de la Unión Europea que ha impuesto a la industria agroalimentaria pues, a tener que cambiar el tipo de envase, y eso ha hecho que las industrias del envase se hayan puesto las pilas y hayan en los últimos años han investigado un montón y han desarrollado nuevos envases. Entonces sí que es cierto que cada vez va a haber más envases de este tipo. Lo que pasa es que, claro, los envases no solamente sirven para que el producto esté bonito, sino que también es para preservar los alimentos. Entonces, no sé hasta qué punto todos los envases biodegradables que se vayan a generar van a tener esas características que te van a permitir preservar algunos alimentos que son más difíciles de mantener en el canal.
Y existe un gran desconocimiento. Primero, no saben distinguir lo que es reciclable de reciclado, ni de biodegradable al compostable. Y claro, si tú haces el esfuerzo de que sea biodegradable y compostable, luego lo que tienes que hacer es llevarlo a la basura adecuada. Sí, yo también creo que es un tema complicado, porque al final va asociado a otra vez volvemos a los hábitos, a dónde compramos, ¿no? ¿Qué es lo que ha traído tanto envase? En realidad, pues hemos cambiado la manera de comprar. Y ahora no es fácil tener el tiempo para ir a la carnicería o a la verdulería, no sé, ahí pues tiene eso sus limitaciones. Y de todas formas, yo creo que aquí pasa un poco como con la carne sintética esta, que es una falsa solución, ¿no? O sea, cambiar el material del que se hacen los envases está bien porque eliminamos un gran problema, que es el tema de los plásticos y cómo se han introducido en todos los ecosistemas ya de la Tierra, ¿no? Que no es una tontería, pero quedan muchos otros. Para fabricar envases de cartón o de plástico de este hecho a base de almidón, hace falta también una energía. Por poder se puede, pero de ahí a que eso solucione el problema, pues no lo sé. Y luego hay un tema aquí también, que creo que no hemos entrado mucho en el resto de preguntas, pero cómo consumimos comida tiene un impacto sobre la gente que produce esa comida, sobre los pueblos, que es donde se produce esa comida. Y aquí en el tema de los envases, cuando salen estas normativas así tal, los primeros perjudicados son siempre los pequeños. Porque al final no se gradúan, como pasa con el tema sanitario, no se gradúa en función del tamaño de la empresa y aquí pues pierden los pequeños otra vez, ¿no? Que para ellos el hacer un cambio de según que si han diseñado en su día un paquete con plástico y ahora tienen que volver a contratar un diseño, cambiar el molde y volver a pedir, pues bueno, pues al final creo que ahí también a la hora de exigir estas cosas también habría que hacerlo gradualmente. Nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias a Susana y Juan por estar con nosotros en las jornadas de ICAE y haber compartido con vuestro conocimiento e informar a los consumidores sobre los problemas que tienen hoy día y cómo pueden salir airosos de ellos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Colabora Gobierno de Aragón.